¿Cómo estás, Alessandra? Buenas tardes. ¿Sí se ve, hija, la diapositiva? ¿Me escuchan bien? ¿Podemos iniciar entonces con la semana 6? Ok, listo. Muchas gracias. A ver, vamos entonces esta semana a estudiar cinética química, equilibrio químico y electroquímica. ¿Ya? Presten mucha atención. Cualquier duda que tienen, ya saben, pueden abrir sus micros o escribir en el chat. Comencemos hablando sobre la cinética química. ¿Qué cosa es la cinética? ¿Qué se encarga de estudiar la cinética química? La cinética se va a encargar de estudiar la velocidad de las reacciones químicas. Prácticamente muchas de las cosas que nosotros realizamos a diario son reacciones químicas, ¿no? Empezando, por ejemplo, desde nuestros alimentos, el cocinar arroz, el de repente elaborar un queque, ¿no? Al momento que el queque hincha, está produciéndose una reacción química. Entonces, hay muchas reacciones químicas y todas las reacciones químicas que se realizan de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en verano, ¿cierto? Si nosotros preparamos una comida, vamos a suponer un escabeche de repente o unos tallarines que tienen bastante tomate, sabemos todos que el tomate es un alimento que rápidamente tiende a fermentarse, ¿cierto? Entonces su velocidad de fermentación de una comida con tomate va a ser mucho más rápida que la velocidad de fermentación de, por ejemplo, un arroz con pollo, ¿correcto? Entonces, no todas las reacciones químicas van a la misma velocidad. Entonces, justamente la cinética estudia, ¿no? Ese tipo, las reacciones químicas, cómo es que varía su velocidad. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a lo que nosotros tenemos, los componentes de una reacción química, que son los reactantes que van a reaccionar y la obtención de los productos, ¿no? Vamos a hablar de una velocidad de desaparición. Acá voy a colocar la velocidad de los reactantes, se llama velocidad de desaparición, porque lo que ocurre a medida que va pasando el tiempo, como ustedes pueden ver, miren, vamos a suponer acá 10 minutos, 20, 30 o 1 hora, 2 horas, los reactantes comienzan con una cierta concentración y a medida que pasa el tiempo, mira, la curva va disminuyendo, ¿no? Y eso es lógico porque lo que va ocurriendo es que el reactante se va consumiendo. Por eso se llama velocidad de desaparición. ¿A qué es igual esa velocidad de desaparición? A la variación de la concentración de los reactantes sobre la variación del tiempo. Y este menos que estamos viendo acá nos interpreta justamente que estamos hablando del reactante que se va a ir consumiendo. Ese triangulito que estamos viendo aquí representa una variación, o sea, la concentración final menos la concentración inicial. Y lo mismo en el tiempo, ¿no? El tiempo final menos el tiempo inicial. Y para el caso de los productos, como podemos ver en la reacción química, los productos son los que nosotros vamos a ir obteniendo a medida que pase el tiempo. Comenzamos en cero, pero al cabo que va pasando el tiempo, mira, va aumentando la concentración, ¿no? Entonces, hablamos en la velocidad de los productos, velocidad de aparición, porque es lo que va a ir apareciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esa velocidad de aparición? A la variación de la concentración, que viene a ser concentración final menos concentración inicial, sobre la temperatura final menos la temperatura inicial. Así es como vamos a determinar la velocidad promedio, ¿ok? Tanto de la velocidad de los reactantes como la velocidad de los productos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las teorías que nos van a permitir comprender cómo es que ocurre la velocidad de estas reacciones químicas, ¿no? Tenemos la teoría de las colisiones y tenemos la teoría del complejo activado. La teoría de las colisiones nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando nosotros tenemos una reacción química del N2O y NO que produce nitrógeno y NO2, vamos a ver que va a ocurrir una reacción química cuando existe un choque eficaz. Entonces,
cuando existe un choque eficaz, ¿no? Significa que se chocan en las zonas donde sí van a formar enlaces. Entonces, miren, aquí tenemos el N2O más el NO y produce el nitrógeno más el NO2. Entonces, aquí tenemos un producto. Pero en cambio, en este ejemplo, tenemos el N2O, el N2O y el NO y el NO. Entonces, en este segundo no ha ocurrido una reacción química. Entonces, ha habido un choque ineficaz. Para que exista un choque eficaz, o sea, para que pueda favorecer la reacción química, necesitamos que las moléculas encuentren una buena orientación y que alcancen la energía de activación. ¿Qué cosa es la energía de activación? La energía de activación es la energía que nosotros vamos a necesitar para poder llegar a este punto que dice el complejo activado, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una reacción endotérmica, lo cual significa que la entalpía es mayor que cero, la energía de los reactantes que está comenzando aquí, miren, energía de los reactivos, va a necesitar una cierta energía para poder llegar a este punto del complejo activado, así que acá esto es la energía del complejo activado, y esta energía, desde ese punto de la energía de los reactantes hasta este punto de la energía del complejo activado, se llama energía de activación. ¿Ok? Lo mismo en una reacción exotérmica. La entalpía es menor que cero y acá también tenemos la energía de los reactivos, ¿no? Y acá tenemos la energía del complejo activado. Entonces, la diferencia de este punto de la energía del complejo de los reactantes y la energía del complejo activado es lo que llamamos energía de activación. En una reacción endotérmica, nosotros sabemos que absorbe calor. Ahí podemos ver que inicialmente él comienza con una cierta energía y posteriormente va a terminar con una energía de los productos, pero superior a lo que comenzó. Pero en una reacción exotérmica que libera calor, él comienza con esta energía de reacción y termina con una energía de los productos, ¿no? Energía de los productos y esa energía de los productos va a ser menor que la energía de los reactantes. Entonces eso corresponde a una reacción exotérmica. Muy bien, entonces hasta aquí serían las teorías acerca de la velocidad de reacción. ¿Cuáles son los factores que van a alterar la velocidad de reacción, jóvenes? Por ejemplo, lo que hablábamos de la comida, ¿no? Mientras más temperatura se tenga, ¿ok? O sea, mientras más temperatura tenga la reacción, la velocidad va a ser más rápido. Y eso es un ejemplo que estábamos hablando sobre la velocidad de fermentación, ¿no? Cualquier reacción, cuando ustedes le dan calor, eso va a contribuir a que esa velocidad de reacción sea mucho más rápida. Ahora, con respecto al tamaño, cuando la partícula tiene un menor tamaño, mientras más pequeño, la velocidad va a ser mayor, porque entra en contacto mucho más rápido con la zona externa y puede ocurrir las reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pastilla, tomo esa pastilla y esa pastilla al tomar entera va a ser su velocidad más lenta que cuando yo tengo una pastilla molida. Si yo tengo una pastilla molida y tomo esa pastilla molida, entonces la velocidad de reacción va a ser mucho más rápido porque los pedacitos son más pequeños y rápidamente pueden interactuar con su alrededor, ¿ya? Concentración. Mientras más concentrado sea, mayor velocidad de reacción. Y el uso de los catalizadores. ¿Para qué sirven los catalizadores? Miren, esto sería la reacción, una reacción normal, el de color celestito. Vamos a suponer que todo esto se demore 1 hora. Cuando yo utilizo un catalizador, lo que hace el catalizador
lo que hace el catalizador es que la velocidad de la reacción sea mucho más rápida. Entonces va a ser de repente 30 minutos, 20 minutos, pero definitivamente va a ser menor a 1 hora, ¿no? Eso es lo que hacen los catalizadores. Entonces los catalizadores lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción porque disminuye la energía de activación. Mira, ¿cuánto era la energía de activación que se necesitaba inicialmente? Hasta este punto, desde que se comenzó hasta este punto, de la energía del complejo activado. Pero ahora, ¿cuánto se necesita? Solo se necesita hasta este punto, ¿no? Entonces, por eso es que la reacción se lleva a cabo mucho más rápido. En el caso de los inhibidores, el sistema actúa de manera contraria. Esto sería una reacción sin inhibidor, o sea, una reacción normal que me puede demorar, pongamos, 2 horas, ¿no? Eso sería su energía de activación, como están viendo ahí, energía de activación 1. Pero cuando utilizo un inhibidor es una sustancia que retrasa. Entonces ya no me voy a demorar 2 horas, sino de repente 3, 4, 5 o más, ¿no? Porque ahora necesito llegar hasta aquí y eso significa que aumentó su energía de activación. Entonces, normalmente lo que más se emplea cuando ustedes les hablan de los catalizadores son los catalizadores que permiten aumentar la velocidad de reacción. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está todo claro? Vamos a ver un ejemplo, o les voy a enseñar un ejemplo muy común en el uso de los catalizadores, porque estarán preguntándose, ¿y cuáles son ejemplos de catalizadores, no? Por ejemplo, solamente hablar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nosotros tenemos miles, ¿no? de catalizadores para que puedan ocurrir las reacciones bioquímicas. Tenemos una enzima en la saliva. ¿Cómo se llama esa enzima en la saliva? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama la enzima que tenemos en la saliva? Que nos ayuda justamente al proceso de la masticación. ¿Nadie? ¿No se recuerdan cómo se llama la enzima de la saliva? Eso, Misael, muy bien. La amilasa, muy bien. Todos tenemos amilasa en la saliva, ¿no? Y gracias a esa amilasa, que es un catalizador biológico, nos ayuda al proceso de la masticación. Si no, imagínense cuántas horas estaríamos nosotros masticando nuestros alimentos. Tenemos la amilasa, tenemos la pepsina y muchas otras más enzimas en nuestro organismo, ¿no? Entonces, a lo que iba, por ejemplo, ustedes habrán visto cuando van a los zapateros, y si no han visto, ahora sean más observadores, cuando el zapatero, por ejemplo, quiere arreglar la suela, quiere pegar la suela de un zapato, y hoy en día ya todos somos zapateros prácticamente, ¿no? Porque tenemos el pegamento que es súper rápido. ¿Cómo se llama ese pegamento? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, cuando la suela del zapato, por ejemplo, ¿no? se despega, vamos y rápidamente compramos el famoso super glue, ¿no? Ustedes han visto que cuando el zapatero pega el zapato o repara algún objeto en el cual implica usar pegamento, ¿no? Pegamento. ¿Han visto que lo deja de esta manera? Así abierto, ¿sí? Y alguien se ha preguntado por qué lo deja expuesto unos minutos al ambiente y luego recién que ya le agregó el pegamento, recién lo cierra, ¿no? De repente el zapatero tampoco sabe por qué lo hace científicamente, pero lo que la experiencia le ha demostrado es que es la mejor manera, porque una vez que este zapatero cierre ese zapato, va a pegar y está listo este zapato para usarlo. Porque si el zapatero hace la siguiente acción, si el zapatero, por ejemplo, coloca el pegamento, si coloca el pegamento y al instante
lo pega, va a ocurrir lo mismo que ocurre con el famoso superglue. Si ustedes han agarrado el superglue y han agregado bastante para que pegue supuestamente más rápido, lo único que han podido observar es que se chorrea, ¿cierto? Como si fuera agua. Y ustedes juntan al instante y muchas veces no pega. Pero al cabo de unos segundos, ¿qué ves que se pegó? Tus dedos, ¿no? Tus dedos resultan bien pegados, menos la superficie que querías pegar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo necesito saber si es que me están escuchando o no me están escuchando. A ver, deditos arriba, pulgares arriba si me están escuchando. A ver, ¿con cuántos estoy haciendo la clase? Ya, muy bien. Acá tengo a Velázquez, Guerrero, Ariana. Ok, ya, perfecto, listo. Muy bien, somos casi 30 personas. Ya, Grisel, muy bien. Ya, perfecto. Entonces sí tengo audiencia, ¿no? Ya, listo. Entonces, les estaba comentando, ¿no? ¿Por qué el zapatero o por qué de esta manera, chicos, sí se pega mejor ese pegamento, ¿no? ¿Por qué se adhiere mejor? Lo que pasa es que aquí hay un catalizador que a simple vista nosotros no lo estamos viendo. ¿Y saben de quién estamos hablando? Estamos hablando del catalizador que es el agua en su forma de vapor, ¿no? Entonces, cuando el zapatero deja expuesto, y lo mismo podrían hacer ustedes al momento de colocar el superglue, ¿no? O Terocal o cualquier acrilato, porque realmente los pegamentos son acrilatos, ustedes lo dejan un ratito así expuesto y las moléculas de vapor que están en el ambiente van a adherirse a esa superficie y lo que hacen es acelerar la velocidad de reacción. Entonces, se junta y ya esto rápidamente se pega y listo, ya quedó solucionado. Pero a veces eso nos toma 2 minutos, 3 minutos, ¿no? En poder, pues, tener una cantidad de agua mínima, ¿no? Porque si no, finalmente ustedes no ven para que pueda llevarse a cabo ese proceso. Ahora, entonces, profesora, si el agua es un catalizador y le doy ese tiempo para que pueda tener las moléculas de agua del ambiente, yo podría usar ese pegamento y usando mi conocimiento de que voy a añadir agua para que esto sea al instante, claro que sí. Como nosotros ya sabemos que el agua es un catalizador, la próxima vez que tú vas a pegar, vamos a suponer una superficie, tú vas a agregar tu superglue, estás con la hora, no tienes ni el lujo para darte 30 segundos de espera, y lo que vas a hacer rápidamente es, añades aquí el superglue, y rápidamente vas a chispear, ¿ah? Agarras tu mano, sumerges en el agua y le das como que unos salpicones a esa superficie de agua e inmediatamente colocas la otra superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pegar inmediatamente porque como ustedes le han agregado moléculas de agua, eso hace que la reacción sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, aquí el agua es un catalizador porque está ayudando a que la reacción química sea más rápida, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los inhibidores, podría ser un inhibidor físico la refrigeradora, porque ¿con qué objetivo nosotros, por ejemplo, al cocinar muy temprano, colocamos las comidas al refrigerador? Para evitar que lleguen a esa energía de activación, el cual le da lugar a la fermentación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es retardar, porque eso no quiere decir que la comida no se va a fermentar nunca. Si tú lo dejas un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, esa comida en algún momento va a malograrse, se va a fermentar, se va a podrir. Pero lo que estamos haciendo con la refrigeradora es retardar el proceso, que en este caso se llama inhibidor. ¿Ya? Yo creo que entonces queda un poquito claro sobre los catalizadores. Podríamos hablar de miles y cientos de ejemplos, pero ya tenemos una idea, ¿no? ¿Para qué sirven estos catalizadores? ¿Listo? Muy bien. Tenemos dos tipos de reacciones, las reacciones sencillas y las reacciones complejas. Las reacciones sencillas se llevan a cabo en una sola etapa, en un solo paso. Como ustedes pueden ver, miren, un solo paso y eso es la reacción. Entonces, la ley de velocidad para una reacción de ese tipo es la constante
por la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? El NO, ahí está, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. Y la concentración de oxígeno elevado a su coeficiente, que es 1. Eso es la ley de velocidad. Y el orden parcial con respecto al NO viene a ser su exponente, que es 2. El orden parcial del oxígeno viene a ser 1. Y el orden total de la reacción sería la suma 2 más 1 y eso sería 3. ¿Ok? Ahora, en una reacción compleja, ¿no? En una reacción compleja, ¿qué va a ocurrir? En una reacción compleja vamos a ver que se da en varias etapas. ¿Ok? Se da en varias etapas. Como vemos aquí, la etapa lenta y la etapa rápida, ¿no? La etapa lenta es la que determina la ley de velocidad. Entonces, por ejemplo, la ley de velocidad será la constante por la concentración elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la concentración del ICL elevado a su coeficiente estequiométrica, que es 1. ¿Correcto? Eso sería su ley de velocidad. Ahora, en la primera reacción que nos indican que es la etapa lenta, estamos viendo que se forma HI. Cuando tú observas un producto y luego de ese producto se forma el nuevamente se utiliza ese producto HI, a ese HI se le conoce como especie intermediaria. Como lo dice ahí en el nombre, es la especie que se encuentra en el intermedio. ¿Ok? Entonces, eso sería la forma de darnos cuenta que hay o que tenemos una reacción compleja. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? Recuerden escribir en el chat si tienen dudas, que los estoy leyendo. ¿Ok? Y ahora hablamos sobre el equilibrio químico. ¿Qué cosa es el equilibrio químico? Es una reacción reversible, como pueden ver la flechita, se lleva a cabo en ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Una reacción en equilibrio se dice que va a presentar las concentraciones, ¿no? De los reactantes, de los reactivos o de los productos de manera constante, o sea, no van a cambiar, ¿no? Entonces, una vez que alcancen la concentración, estos se van a quedar en esa concentración. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurra, podemos decir que tenemos una reacción en equilibrio. Las reacciones en equilibrio, como ustedes pueden ver, son reacciones reversibles con ambas flechitas, lo cual significa que tienes dos velocidades. La primera, vamos a ver que se trata de una velocidad directa y la otra velocidad inversa. ¿En qué consiste la velocidad directa? La velocidad directa viene a ser la constante por la concentración de A y la concentración de B, ¿no? Como acabamos de ver, cinética. Y la velocidad inversa es el sentido contrario, por eso dice velocidad inversa. Y esa velocidad inversa va a ser igual a la concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D, ¿no? Entonces, en el equilibrio que se cumple que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, ¿correcto? La velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Entonces, al igualar la velocidad directa y la velocidad inversa, nosotros determinamos la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos elevado a sus exponentes C a la C, D a la D, sobre la concentración de A la A y concentración de B a la B, ¿no? Esa sería la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es Kc
y solamente va a depender de la temperatura. ¿Ok? Ahora, decimos que esta constante de equilibrio es Kc porque está en función de las concentraciones, pero también tenemos el valor de Kp que es en función de las presiones parciales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación A, B, C y D. Vemos que es reversible. Ahí está la velocidad directa, la velocidad inversa. Y el valor de Kp, ¿a qué sería igual? El valor de Kp sería la presión parcial de los productos, en este caso la presión parcial de C elevado a la C por la presión parcial de D elevado a la D sobre la presión parcial de A elevado a la A y la presión parcial de B elevado a la B. Eso sería el valor que toma Kp. Recordar que la constante Kp solamente se considera para los gases, ¿ok? Los sólidos y los líquidos no entran en el equilibrio. Sólidos y líquidos no se consideran. Y existe una relación entre Kp y Kc. Kp nos dice que es igual a Kc por RT elevado a la variación de N, ¿no? Donde T siempre va a ser la temperatura en Kelvin. Ya te enseñé, para llevar a Kelvin lo único que hacemos es sumarle 273, el R que es 0,082 y la variación de N que es la variación del número de moles, pero solamente gases, ¿ok? Entonces, productos sobre reactantes, pero solo gases. Esas son las relaciones que tenemos entre Kp y Kc, que vienen a ser la constante de equilibrio y la constante de equilibrio y las presiones parciales. Tipos de equilibrio. Tenemos dos tipos de equilibrio. Tenemos los equilibrios homogéneos y tenemos los equilibrios heterogéneos. ¿Cuándo decimos que es un equilibrio homogéneo? Cuando se encuentran todos en una sola fase. Gaseoso, gaseoso y gaseoso, ¿no? Entonces aquí la constante Kc en función de la concentración sería concentración del NH3 elevado al cuadrado, porque ese es el único producto que estamos viendo aquí, sobre la concentración de nitrógeno elevado a la 1, ¿no? Por la concentración de hidrógeno elevado al cubo, que es su coeficiente estequiométrico. Y si quisiera hallar Kp, eso es presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1 por la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo, ¿no? Eso sería con respecto al valor de Kp. Y cuando hablamos de los equilibrios heterogéneos, ¿no? Los equilibrios heterogéneos serían en el estado sólido, en el estado gaseoso, en el estado sólido, en el estado gaseoso. Quiere decir, aquí debí de colocar una sola fase, ¿no? Una sola fase, mientras que aquí tendría que ser varias fases, ¿no? Varias fases, ¿ok? Bien, entonces en un equilibrio heterogéneo, como son varias fases, recuerden que los sólidos no se consideran ni sólidos ni líquidos. Participan de la constante de equilibrio. Por lo tanto, este que es sólido no participa de la reacción. Este que es sólido no participa de la reacción. Entonces, solamente la constante de equilibrio, tanto Kc como Kp, sería SO2 elevado al cuadrado sobre el oxígeno elevado al cubo, porque eso es lo que tenemos aquí, los productos,
SO2 elevado al cuadrado sobre el oxígeno elevado al cubo. Y si quiero hallar el valor de Kp, eso es la presión parcial del SO2 elevado al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno elevado al cubo. ¿Listo? Esos son entonces los tipos de equilibrio, ¿no? En función de Kc, concentración, y en función de Kp, que son las presiones. Principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier? Le Chatelier nos dice cómo mantener una reacción en equilibrio, ¿no? Esto es como una balancita, pues, ¿no? ¿Se acuerdan las balancitas antiguas? Por ejemplo, tienes aquí un platillo, acá tienes su balanza, ¿no? Acá tienes otro platillo, acá está la balanza y comienzas. Si yo tengo 1 kilo a la izquierda, en el platillo izquierdo, para que esto se mantenga en equilibrio, también tiene que tener 1 kilo. Si yo aumento, profesora, 2 kilos, ¿qué tengo que hacer? Aumentar al otro lado 2 kilos. Y eso es lo único que tú tienes que saber que ocurre en el principio de Le Chatelier. ¿Ok? Entonces, es simplemente ver que se mantenga el equilibrio. Entonces, nos dice, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos la concentración? Entonces, si por ejemplo tú aumentas A, para que se mantenga el equilibrio, tienes que aumentar ya sea C o ya sea D, cualquiera de los dos, ¿no? Si, por ejemplo, tú aumentas la presión, lo que va a buscar Le Chatelier es lo contrario, disminuir la presión. Y para que puedas disminuir la presión, ¿hacia dónde vas? Te tienes que dirigir donde hay menos moles, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, aumentamos o vamos a disminuir la presión? Entonces tú vas a buscar aumentar la presión. Y al aumentar la presión o para aumentar la presión, ¿hacia dónde tienes que ir? Hacia un mayor número de moles, ¿no? La presencia de un catalizador simplemente no se desplaza hacia ningún lado ese equilibrio. Si tú disminuyes la temperatura, ¿qué buscas? Busco aumentar la temperatura, ¿no? Busco aumentar la temperatura. Y si aumento la temperatura, busco disminuir la temperatura. Siempre lo contrario, ¿ok? Eso es el principio de Le Chatelier. El único que puede variar la constante de equilibrio, como indica aquí, es la temperatura. Después la concentración, la presencia del catalizador, eso de allí no cambia o no va a variar la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten, chicos, si algo no quedó claro, porque con esto estaríamos terminando lo que corresponde a equilibrio y cinética. Y damos lugar ahora a lo que corresponde a electroquímica. ¿Listo? No hay preguntas, no hay dudas. Ustedes van a responder hoy día solitos sus ejercicios, con todo lo que estoy explicando. Vamos entonces ahora, ya, perfecto, Alessandra, muy bien, todo claro. Vamos a hablar ahora de la electroquímica. ¿En qué consiste la electroquímica? La electroquímica es una palabra compuesta que viene de energía eléctrica y química, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que existe una relación entre la corriente y las reacciones redox, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes son las reacciones redox? Son aquellas reacciones que van a tener cambio de los estados de oxidación, ¿no? Muy bien, entonces, dos sistemas electroquímicos. El primero, los procesos electrolíticos, donde vamos a emplear para hacer electrorefinación o recubrimientos metálicos.
quiere decir que estos funcionan de la siguiente manera. Se les suministra, se les da una corriente eléctrica para que pueda ocurrir las reacciones de tipo redox. Por eso la flechita lo ven en ese sentido. Esto es un proceso no espontáneo. ¿Ok? Esto es no espontáneo, porque quiere decir que no va a ocurrir de manera natural, ¿no? Vamos a necesitar darle energía. En cambio, el otro proceso, que es lo contrario, por eso ven la flechita al revés, te dice que hay que realizar reacciones redox para que pueda ocurrir recién corriente eléctrica. ¿Qué sistemas funcionan así? Las pilas, las baterías, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, levanten la mano todos los que están con su laptop sin enchufar. O sea, la laptop está trabajando con su propia batería. A ver, todos los que estén con la laptop sin enchufar. O sea, que la laptop esté trabajando con su propia batería. A ver, ¿cuántos tenemos? Solo dos. Ya, ahora, dejen la mano allí. Dejen la mano levantada. Levanten la mano todos los que están escuchando de su celular, pero que el celular esté también sin la carga, o sea, sin el enchufe, simplemente con su celular. ¿Ok? Levanten sus manos. O sea, solamente están escuchándome 5, el resto yo no sé qué está haciendo. Ah, ya, vamos a ver si el resto está con el cargador. Ya, entonces, a todas estas personas que han levantado la manito, ya que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 personitas, ¿no? Pueden bajar ahora sí sus manitos, gracias. Que están escuchando la clase con la laptop y con el celular sin cable, están haciendo uso de un proceso galvánico. Su laptop es un proceso galvánico, su celular es un proceso galvánico, porque ustedes se preguntan, ¿cómo se mantiene encendida tu celular? Por la batería que tiene. ¿Cómo se produce, cómo se mantiene encendido tu laptop? Por las baterías que tiene, ¿no? Y entonces, profesora, ¿estas baterías le están dando energía? Claro, porque dentro de las baterías de la laptop, ¿no? Del celular, ¿no? Van a ocurrir reacciones redox donde un elemento gana electrones y el otro pierde electrones y ese fluido de electrones genera energía eléctrica, ¿no? Los demás, que entiendo que debería de ser el resto, a los que no han levantado la manito, están trabajando en estos momentos con un sistema electrolítico, porque puede ser que están conectados su laptop con enchufe, ¿no? Con su cable, con su cargador, al igual que su celular. Entonces, si están conectados estos dispositivos, están haciendo el trabajo de un proceso electrolítico, ¿no? Se les está suministrando corriente eléctrica para poder cargar sus baterías y luego, cuando ya terminan del proceso electrolítico, recién va a ocurrir un proceso galvánico, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, si tienen preguntas, pueden abrir sus micros. Vamos a comenzar estudiando los procesos electrolíticos, donde nosotros vamos a darle energía, ¿no? Es un proceso no espontáneo, mientras que los procesos galvánicos sí son espontáneos, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la electrólisis. Cuando hablamos de la electrólisis, ¿no? Tenemos tres casos. El caso de la electrólisis va a ser cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una solución acuosa, ¿no? Una solución acuosa o una solución fundida. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una solución fundida, como es en este caso, nos dice cloruro de sodio líquido, ¿no? Eso quiere decir que es fundido. Si es fundido, solamente está presente los iones de sodio y los iones de cloro, ¿correcto? Solamente esos dos. Entonces, uno se va a oxidar y otro se va a reducir.
Listo. Entonces, yo tengo solamente aquí los iones de sodio y los iones cloruros. Nada más, donde uno de ellos se va a reducir y otro se va a oxidar. ¿Correcto? El sodio es el que se reduce en el cátodo. Tienes que saber que en los procesos electrolíticos el cátodo es negativo. Esto es el cátodo. Ahí están viendo el cátodo. Y el ánodo es positivo. Esto es el ánodo. En el cátodo siempre ocurre la reducción y en el ánodo siempre ocurre la oxidación. Entonces, como yo tengo sodio y cloro, el sodio se reduce y el cloro se oxida. Así de simple. Y a partir de ahí, sumando, tengo mi reacción global, ¿no? Entonces, en el cátodo voy a tener sodio cero, sólido, y cloro gaseoso. ¿Ok? Eso sería el proceso electrolítico para una sal fundida. Solamente dos componentes, los iones de sodio y los iones cloruros. Ahora, hay una regla que nos permite a nosotros saber quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Cuando tengamos elementos del grupo 1A, 2A, que son los elementos que estamos viendo aquí, e incluido el aluminio, y estos estén en presencia de agua, ¿ok? Vamos a ver que estos elementos no se reducen, sino el que se va a reducir es el agua formando hidrógeno. Y esta ecuación te lo tienes que aprender. Lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tenemos, o mejor dicho, cuando nosotros tengamos los iones que no son del grupo 1 o del grupo 2, que por ejemplo son del grupo B, plata, zinc, cobre, oro, estos sí se van a reducir en el cátodo, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos en la sal, en una solución acuosa, la presencia de estos oxoaniones, sulfato, nitratos, cloratos, tampoco se van a oxidar, ¿ok? No se van a oxidar. El que se oxide en este caso es el agua. Entonces, por favor, hay un screenshot, apunten ahí esa reglita, porque más adelante, cuando vamos a responder nuestros ejercicios, necesitamos tener claro estas reglas para saber quién se reduce y quién se oxida. El siguiente caso es cuando nosotros tenemos la sal acuosa, ¿no? Cuando a mí me dicen una sal acuosa, quiere decir que está la presencia del sodio, del cloro, y acuoso significa la presencia del agua. Entonces aquí sí ya tengo que pensar un poquito, porque yo tengo que preguntar, profesor, ¿y quién se oxida? Profesor, ¿y quién se reduce? Vamos a la regla. La regla dice que cuando está la presencia del agua, ¿no? Ahí está. Si yo tengo elementos del grupo 1, aquí está, no se reduce. Por eso en la reducción, que es el cátodo, el que se está reduciendo es el agua formando hidrógeno. En cambio, en el ánodo, ¿quiénes no se van a oxidar? Los oxoaniones, ¿no? Pero como esto es cloruro, este sí normal se forma el cloro gaseoso. Y esas serían las dos reacciones que estarían ocurriendo, ¿correcto? El otro caso, jóvenes, es cuando nosotros tenemos una sal oxisal, ¿no? La sal oxisal es aquella que presenta oxígeno. Entonces, igual, en una solución acuosa de sulfato de cobre, tengo sulfato y tengo agua. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿y quién se oxida y quién se reduce? Muy bien, vamos a la regla. La regla dice que se reduce si es que no son elementos del grupo 1 y del grupo 2, no hay, está el cobre, entonces el cobre se reduce depositándose cobre cero. Y en el ánodo, si yo tengo los iones o los oxoaniones, ¿no? Sulfato, nitrato, ellos, la regla dice que estos no se van a oxidar. Los que se oxidan son el agua. Entonces el agua se oxida formando oxígeno, ¿cierto? Agua más oxígeno, y esto serían nuestras dos semirreacciones. Siempre en el cátodo se reduce y siempre en el ánodo se oxida. Eso nunca va a cambiar, ¿ya? Esos son los tres casos que tenemos para estos procesos
electrolíticos. Ahora, estos procesos electrolíticos, como sabemos que son empleados para los recubrimientos, por ejemplo, a ver, quiero que en estos momentos ustedes observen de repente la puerta más cercana que tienen y observen la perilla o la chapa. Está recubierta de un metal. Si es una chapa, puede ser de cobre, ¿no? Puede ser de repente de níquel, si es plateadita pueden ser cromados, ¿no? Si tienen cerca el baño, ustedes ahí pueden ver en el baño, por ejemplo, el caño, la cita donde ustedes presionan para la descarga del baño, la papelera, entre otros accesorios que tenemos en el baño, son brillositos que parecen plateados, ¿no? Plomitos plateados, esos son cromos. Son recubrimientos que han realizado mediante el proceso electrolítico, ¿no? Si tienes por ahí cerca tus lentes de sol, por ejemplo, y es de metal, entonces doradito. Entonces, esos son recubrimientos electrolíticos que han sido procesos no espontáneos, que se les ha dado energía para que se recubra bien bonito, ¿no? Entonces, ahora, pero todos estos recubrimientos, y hablamos pues en la joyería, bañados en oro, bañados en plata, todos estos realizados mediante el proceso electrolítico, tienen que tener un control, pues si no, imagínate cuánto oro se puede depositar en un arete. Va a salirme mucho más caro un arete, ¿no? O un anillo o una pulsera. Entonces, por eso vienen los baños ahí con oro de 18, con oro de 20, 24 o las aleaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo controlan, profesora, la cantidad que se deposita en un recubrimiento? Aquí viene el estudio de Faraday y Faraday se dio cuenta de que para poder recubrir una mol de electrones se necesita un Faraday que es equivalente a 96.500 coulombs. Entonces se establece la primera ley de Faraday, en el cual Faraday indica que para poder depositar una mol de sodio, ¿no? Que se requiere la transferencia de un electrón, va a ser necesario saber cuánto es el peso equivalente para ese elemento, ¿no? Y su peso equivalente va a ser su masa molar sobre el parámetro teta, donde el parámetro teta es el número de electrones que se transfieren. Entonces sería 23 entre 1, 23 su peso equivalente del sodio. Si en la reacción, por ejemplo, se libera oxígeno, como ustedes están viendo en el segundo ejemplo, oxígeno, ¿cómo calculo el peso equivalente del oxígeno? Su masa molar, que es 32, entre el número de electrones que se transfieren, que en este caso es 4. O sea, su peso equivalente del oxígeno sería 8, ¿no? Eso sería los pesos equivalentes de los elementos y conociendo el peso equivalente, Faraday establece su primera ley de Faraday que dice que la masa de una sustancia es igual a ¿qué? La masa de una sustancia es igual al peso equivalente por la carga, donde la carga es igual a la intensidad por tiempo sobre 96.500. Entonces decimos, la masa es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre 96.500 coulombs. Eso sería la masa que se deposita para un metal, ¿no? Donde ya sabemos que un Faraday va a transportar una mol de electrones, que es equivalente a 96.500 coulombs, y esto se va a llevar a cabo cuando se produce o se libera un equivalente gramo de la sustancia. Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos uso de esta ecuación, la masa va a estar expresada en gramos, la intensidad de corriente en amperios y el tiempo tiene que estar expresado en segundos, ¿ya? Segunda ley de Faraday. Posteriormente, Faraday, cuando hizo el estudio para ver cuánto se deposita en el ánodo, cuánto se deposita en el cátodo, se dio cuenta de que existía una relación. Se cumple que los equivalentes gramos de A van a ser igual a los equivalentes gramos de B e igual a los de C e igual a los de D, porque están empleando la misma energía eléctrica y el mismo tiempo. Entonces, masa sobre peso equivalente de A es igual a la masa sobre el peso equivalente de B e igual a la masa sobre el peso equivalente de C y lo mismo para la masa y el peso equivalente de D. Procesos galvánicos. ¿Cómo funciona un proceso galvánico? Necesitamos dos semiceldas en el cual tenemos los electrodos, que uno de ellos es el ánodo y el otro es el cátodo, ¿no?
La transferencia de electrones que van del ánodo hacia el cátodo es el flujo de electrones que van a permitir generar una corriente eléctrica, el cual nosotros llamamos, o la unidad de trabajo es voltaje. Y eso lo medimos con un voltímetro. Se utiliza un puente salino para poder cerrar el circuito. Eso es una solución de cloruro de sodio saturado. Y aquí vamos a ver que el ánodo se oxida y en el otro lado que el cátodo se reduce, ¿no? Se oxida en el ánodo, se reduce en el cátodo. Y esas serían las reacciones en las cuales estarían perdiendo electrones en el ánodo y ganando electrones en el cátodo, y el puente salino estaría compensando los iones positivos y los iones negativos, ¿no? Entonces, de esa manera, de las reacciones químicas que van ocurriendo aquí, miren cómo el ánodo se va desgastando y acá en el cátodo se va depositando, ¿no? Entonces, cuando se quiere, por ejemplo, recubrir un anillo, un arete o un collar, tienen que colocarlo en el cátodo porque aquí es donde se da esa electrodeposición, ¿no? O en este caso, bueno, en estos casos, perdón, hablando en el caso de los galvánicos, como son espontáneos, pues es muy poquito la cantidad de masa que se deposita, ¿no? En cambio, en lo que son los recubrimientos que estábamos hablando, como se le da bastante energía, allí sí se da mucho más rápido, ¿no? En cambio, acá es muy poquito lo que se deposita en el cátodo, ¿no? Bien, entonces eso sería cómo funciona el proceso galvánico, un proceso espontáneo, ¿no? En el ánodo se oxida y en el cátodo se reduce. Ahí está el flujo de electrones del ánodo al cátodo, siempre en ese sentido. Y así es como estaría ocurriendo esa celda galvánica. ¿Cómo representa una reacción galvánica? ¿No? Vamos a ver entonces la ecuación que se representa colocando primero en el diagrama de celda lo que ocurre en el proceso de oxidación y lo que ocurre en el proceso de reducción, ¿no? Entonces, en la oxidación vemos que el zinc pasa a zinc 2 más y en la reducción pasa de cobre 2 más a cobre 0. Ahí tenemos a cobre 0. Entonces, primero siempre va lo que ocurre en la celda anódica y luego lo que ocurre en la celda del cátodo. Ese es el diagrama de la celda, ya en el proceso galvánico. Entonces, está indicando la semirreacción que ocurre en cada electrodo. Ahí están los electrolitos, vendrían a ser las soluciones, las sales, los iones de zinc, los iones de cobre. Tabla de potenciales. Esa tablita de potenciales tienen que tenerlo claro. Les van a dar de dato. Lo que ustedes tienen que saber al momento de comparar dos potenciales, por ejemplo aquí. Nosotros hemos estado trabajando con la semicelda de cobre. Ahí está, cobre más 2, pasa a cobre 0 y su potencial es más 0.337. Luego tenemos el zinc 2 más pasa a zinc 0 y su potencial es menos 0,763, ¿no? Entonces, si yo pregunto cuál de estos dos se va a oxidar o cuál de estos se va a reducir, ustedes lo único que tienen que ver es quién presenta mayor potencial de reducción. El que presenta mayor potencial de reducción es el que se va a reducir, ¿no? Entonces, miren, aquí el zinc tiene menos 0,6, menos 0,7 y acá tiene más 0,3. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El zinc o el cobre? A ver, escríbanme en el chat. ¿Quién es mayor, el zinc o el cobre? ¿De quién su potencial es mayor? Ya, a ver, no me digan que no saben diferenciar. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? ¿Quién es mayor? ¿Cobre o zinc? A ver, por aquí me dice Marieli el cobre. El cobre que es más 0,3, ¿sí?
Los demás, no me asusten, ¿ah? ¿No saben ver cuál es un número mayor y un número menor? Efectivamente es el cobre, ¿no? Muy bien. El cobre tiene muy bien, Marco. El cobre tiene mayor potencial de reducción. Entonces, al momento que yo voy a comparar dos elementos y tengo que decidir quién es el que se reduce y quién es el que se oxida, simplemente tengo que observar quién presenta mayor potencial, ¿no? Entonces, aquí se da la reducción y aquí se da la oxidación. Por eso es que en nuestros ejemplos anteriores, miren la celda, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? El cobre se reduce y el zinc se oxida, ¿no? Porque el cobre tiene mayor potencial de reducción y el zinc tiene menor potencial de reducción. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces eso sería lo que nosotros tendríamos que entender de esta tabla. Profesora, ¿me van a dar de datos la tabla de los potenciales de reducción? Sí, les van a indicar cuál es el potencial de reducción de cada uno de los elementos y ahí ustedes tienen que ver quién se reduce y quién se oxida. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo sé cuánto es el potencial que se va a generar? El potencial estándar de una celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya han identificado, por ejemplo, acá les dan de datos, miren, el potencial de reducción del zinc menos 0,76 y el potencial de reducción del cobre más 0,34. ¿Cómo sale este potencial? Calculo la fórmula, identifico, ¿no? ¿Quién va a reducirse? El mayor. Profesora, esto se reduce y esto se oxida. Muy bien, entonces el potencial de reducción del cátodo, porque tú sabes que en el cátodo siempre se reduce y en el ánodo siempre se oxida, ¿no? Entonces, el cátodo es más 0,34, ahí está, menos el potencial de reducción del zinc, que es menos 0,76. Y aquí observamos que el potencial de la celda es 1,10, el cual se estaría generando entonces esa cantidad de corriente con el zinc y con el cobre. ¿Ya? Entonces, de esa manera calculamos el potencial de la celda. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio y ustedes van a resolver. Yo les dije, presten atención porque ustedes van a resolver. Vamos a ver cuántos me han escuchado, ¿no? ¿Cuántos me han prestado atención? A ver. A ver, vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver aquí. Solamente a preparar arena fina, que es comprar violeta, que se te han caído de ahí. Ya, a ver, aquí está. Ahí está. ¿Ya? Vamos, Jaime. A las 5. Ya, a ver, vamos con la primera pregunta. A ver, voy a proyectar la primera pregunta. Ya, ustedes van a resolver y me van a decir cuál es su clave, ¿ya? Una forma de que ustedes puedan también medirse, ¿no? ¿Qué tanto se ha entendido? ¿Qué tanto han comprendido ustedes? Ya, ¿se visualiza el PDF, chicos? A ver, confírmenme si se está viendo ejercicio número 1, ejercicio de clase. ¿Sí se ve? A ver, Alessandra, Marieli, Marcos, confirmen si se ve o no se ve. Sí, ya, perfecto, listo. Entonces escríbanme ahí, pregunta número 1. Nos dice, el dióxido de nitrógeno es un contaminante del aire cuyas fuentes principales son el parque automotor y las emisiones industriales. A determinadas condiciones de presión y de temperatura, dicho contaminante se descompone en una sola etapa, según la siguiente reacción, y les están indicando seleccionar cuál de las alternativas es correcta. A ver, analicen
y ahora lo resolvemos conmigo. Me dicen cuál es su clave. Ya, clave en la 1. ¿Cuál es? ¿Qué nos dice en el primer enunciado? La velocidad de reacción disminuye cuando la temperatura se incrementa. ¿Qué han marcado allí? ¿Verdadero o falso? La velocidad de reacción disminuye cuando la temperatura se aumenta. Ya Margeli nos dice que es casa. Lo correcto. ¿Puedo comer? Después un ratito. Esto es falso, ¿cierto? Porque hemos dicho que a medida que aumenta la velocidad, perdón, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Luego nos dice lo siguiente, la velocidad de la reacción disminuye al agregar un catalizador. Ajá, Brandy nos dice que la clave es la C. Eso sería falso, muy bien. Eso sería falso, porque cuando nosotros agregamos un catalizador, disminuye la velocidad. Cuando nosotros agregamos un catalizador, lo que ocurre es que disminuye la energía de activación y por lo tanto la velocidad se incrementa, ¿no? El catalizador ayuda más bien a que la velocidad se lleve a cabo mucho más rápido. Por lo tanto, eso sería falso. En el tercer enunciado, ¿qué nos dicen? Su ley de velocidad se expresa como Kn2O2. A ver, veamos la ley de velocidad. Como es una reacción que solamente depende de esta etapa, miro los reactantes y depende solo del NO2, porque solamente la velocidad depende de los reactantes, ¿no? Y aquí en los reactantes tenemos N2, por lo tanto la velocidad de la reacción sería la constante por la concentración del NO2 elevado al cuadrado,
¿no? Pero en cambio aquí nos dicen que depende del NO y del oxígeno, que son los productos. No, eso sería falso, ¿verdad? Margeli me dice si está claro, si no me preguntas cuál sería tu duda, ¿ya? Porque tú marcaste la C, ¿no? Entonces ahí estoy indicando que la C no podría ser porque depende de los reactantes solamente. Y como reactante solo tenemos al NO2. Luego nos dice corresponde a una reacción de tercer orden. Para ver el orden de la reacción, lo único que tengo que observar es su exponente. Y en este caso, eso está elevado al cuadrado, así que no es una reacción de tercer orden, sino es una reacción de segundo orden. ¿Ok? Es una reacción de segundo orden. Luego tenemos lo siguiente. En la letra E, dice, si la constante es 3, si la concentración del NO2 es 0,2, la velocidad es 1,2 por 10 a la menos 2, entonces lo único que tendríamos que hacer aquí ya es reemplazar. Como ya hemos establecido acá nuestra ecuación, que sería esta, la ecuación de velocidad, reemplazando la constante 3 por la concentración del NO2 elevado al cuadrado, efectivamente la velocidad de la reacción sale 1,2 por 10 al cuadrado y eso corresponde a la alternativa en A. ¿Estamos de acuerdo? A ver, verifiquen, observen la solución si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Está claro? Manitos arriba, ¿ya? Para saber si todo está bien, si los tengo aquí y puedo pasar a la siguiente pregunta. Deditos arriba. Ok, Marieli, muy bien. Dice todo de acuerdo. Muy bien, entonces también aquí tenemos Marco también, ok, perfecto. Luis también, muy bien. Si tienen dudas, abrir sus micros nada más, ¿ya? Abran sus micros y preguntan de frente. Vamos con la segunda pregunta. A ver, pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en la pregunta 2? En un laboratorio de química ambiental se está estudiando los mecanismos de reacción de las sustancias que producen cloro, ya que dicho halógeno es uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono. En uno de dichos estudios se encontró que el cloruro de nitrilo se descompone en dióxido de nitrógeno y cloro según el siguiente mecanismo de reacción. Tenemos, miren, nos están mostrando las dos etapas, etapa 1, etapa 2, en las cuales nos dicen cuál es la etapa lenta y la etapa rápida y nos piden marcar verdadero o falso. A ver, ustedes mismos son. Rapidito, ¿cuál es su clave?
Muy bien, ya tenemos claves. Por aquí Brandy nos dice que la alternativa sería barco, ¿no? Vamos a ver entonces. Respondemos, dice, su ley de velocidad de la reacción sería la constante por LNO2 cloro. Recuerden que la ley de velocidad en una reacción compleja, ¿no? Porque es una reacción compleja, depende de la etapa lenta. Y en la etapa lenta solo tenemos este como reactante y efectivamente sería la constante por el NO2 cloro. Entonces, este primer enunciado sería verdadero, ¿correcto? Luego nos dice la especie intermediaria. La especie intermediaria es aquella que se repite. A ver, ¿quién se repite? Tenemos aquí el cloro que forma y el cloro que continúa la reacción. Entonces, ¿la especie intermediaria es el NO? No, no es la especie intermediaria el NO, es el cloro, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso. Y nos dice que la reacción es de segundo orden. Cuando yo observo aquí que la ley de velocidad es KNO2Cl, eso está elevado a la 1. Y si está elevado a la 1, entonces el orden de la reacción es de primer orden, ¿cierto? Es de primer orden y por lo tanto, como a nosotros nos dicen que es de orden 2, eso sería falso. Entonces, el primer enunciado verdadero, el segundo falso, el tercero falso, y como respuesta tendríamos la clave B. Muy bien, Brandy, muy bien, Kenny, también. Esas fueron las respuestas correctas, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos enunciados? ¿Está todo claro? Pasamos entonces a la pregunta número 3. Si no hay dudas, está todo claro. Vamos a la pregunta número 3. Bueno, ya les regalé el primer enunciado y me dicen entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Nos dan el siguiente equilibrio, te dan la reacción A y la reacción B y en función de esas dos reacciones toca responder. A ver, rápido chicos, porque si ustedes están esperando que yo resuelva, me van a entender. Yo quiero ver a ustedes cómo están, han entendido qué es lo que les causa duda, ¿no? Por eso es que les estoy dejando prácticamente un minutito, 2 minutitos para que ustedes puedan intentar resolver y corroborar conmigo lo que voy a hacer. A ver, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 3? ¿Cuál es la clave en la pregunta 3? Recordamos aquí qué cosa es un equilibrio homogéneo y qué es un equilibrio heterogéneo, ¿cierto? A ver, nos dice, ¿alguien tiene ya su respuesta? Todavía no. Vamos resolviendo conmigo. ¿Ambas corresponden a equilibrios heterogéneos? ¿Eso qué es, verdadero o falso? Miren la reacción de A y miren la reacción de B. ¿Qué cosa era un equilibrio homogéneo? ¿Qué era un equilibrio heterogéneo?
Depende mucho de la fase, ¿no? Sólido, gas, sólido, gas. Eso es heterogéneo. Gas, 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 gas. Homogéneo, ¿no? Entonces, heterogéneo y homogéneo, eso sería, no son los dos heterogéneos. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Para KC, o perdón, para A, el valor de KC. Como A es un equilibrio heterogéneo, los sólidos no se consideran, ¿no? Si los sólidos no se consideran, azufre no va, de plomo, sulfuro de plomo no va, fósforo no va, y solamente la constante de equilibrio depende del H2S y del hidrógeno. Entonces, Kc sería la concentración del H2S sobre la concentración del hidrógeno gaseoso. Lo cual acá nos dice que ese Kc sería igual a esto. Esto, por lo tanto, sería falso, ¿no? Eso sería falso. Listo. En la expresión de la letra B, ¿no? ¿Qué nos dice en la expresión de la letra B? El valor de Kp. En el caso de B, todos son homogéneos, entonces todos sí participan de la reacción. Sería productos COD, entonces CO2, el valor de Kp sería CO2, la presión parcial del CO2 por la presión parcial del hidrógeno, la presión parcial del hidrógeno sobre la presión parcial del monóxido por la presión parcial del agua. Y esto, como ustedes pueden ver, la reacción acá está invertida. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Ok? Eso sería falso. No. Entonces, la C tampoco sería lo correcto, porque nos están preguntando por la alternativa correcta. En la D, ¿qué nos dice la reacción de D? O en el enunciado D. Kp sería igual a Kc por RT elevado a la menos 1. Ustedes saben que la fórmula de Kp es igual, ¿no? La fórmula dice así. Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación de n, ¿no? Pero ¿a qué es igual la variación de n? Es el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactantes. Entonces, para la reacción A, miren, tenemos aquí la reacción. Vamos a borrar para poder balancear, porque es importante que esté balanceado, ¿no? Es importante que esté balanceado. Y vamos a ver qué tenemos aquí. 2 fósforos, entonces acá tenemos 2 fósforos. Vamos a multiplicar. Acá tenemos 4 fósforos. Uy. Y acá tenemos 2 fósforos. Entonces multiplicamos por 2 para que sea 4. Tenemos 6 azufres, acá 6 azufres. Y como son 6 hidrógenos, acá sería 3 hidrógenos. Entonces, si yo observo, y como habíamos indicado, los sólidos no consideramos, solamente sería aquí el número de moles, ¿no? ¿Cuántas moles tenemos aquí? A ver, tenemos 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 azufre, perdón, aquí es 3, ¿no? No es 6, para que sean 3 hidrógenos, 6 hidrógenos, balanceando la reacción es 3. 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Ah, no, perdón, a ver, ¿cómo está aquí? Vamos a balancear correctamente nuestra reacción. Son 2 por 2, 4 fósforos, 4 fósforos. Tenemos 3 por 2, 6 azufres. Entonces tendríamos que multiplicar aquí por 6 azufres. 6 por 2,
12 hidrógenos y acá tendríamos que multiplicar por 6, ¿no? Para que sean 12 hidrógenos. Ahora sí. Entonces, para poder ver si la relación es exactamente como nos dice en el enunciado D, la variación de N sería el número de moles de los productos, pero el número de moles de los productos es 6 y el número de moles de los reactantes es 6. Entonces, si el número de moles son iguales, esto vale 0, ¿no? Porque sería Kp igual a Kc por RT elevado a la 6 menos 6, eso es 0, y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, si todo esto es 1, ¿qué se cumple? Que Kp es igual a Kc. Eso es lo que se estaría cumpliendo y por lo tanto no sería correcto como indica acá, que Kp es igual a Kc por RT elevado a la menos 1. Eso también entonces sería falso, ¿no? Y luego nos dice para la reacción en B, ¿cuál es la reacción en B? Es lo que habíamos visto acá. ¿Cuánto es la presión parcial? Ya nos dan de dato, miren, 0.1 del agua, 0.1 del CO2, 0.2 del hidrógeno, ¿no? Del CO2, perdón, y del hidrógeno 0.2. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, Kp, presión parcial del CO2, 0,2, presión parcial del hidrógeno, 0,2, del CO1 y del agua, 0,1. Entonces, ese Kp vale 4. Entonces, lo que sí es correcto sería ese último enunciado, ¿no? El enunciado enano. Eso sería la respuesta en esa pregunta número 3 o 4. Pregunta número 3. ¿Listo? ¿Está claro entonces? Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 4? Nos dan la siguiente reacción y en el enunciado nos están preguntando cuál de los enunciados que nos están indicando, ¿no? De estos de acá, 1, 2, 3, 4, va a cumplir de tal manera que se tenga favor de producir antimonio, ¿no? Nos están hablando del antimonio, tiene diversos usos, se emplea para fabricar aleaciones destinadas para las piezas de embriagues y frenos de vehículos, ¿no? También se usa para la obtención de diodos y detectores infrarrojos. Dicho semimetal se obtiene a partir de la reducción del óxido de antimonio. Ahí está la reducción del óxido de antimonio. Reacciona con 3 de carbono más calor y produce el antimonio, ¿no? Indicar cuáles son las proposiciones dice que van a contribuir a la producción de antimonio. ¿Cuándo van a contribuir a la producción de antimonio? Van a indicar vamos a ver que la producción de antimonio va a aumentar cuando la reacción favorece a los productos. Entonces yo tengo que evaluar en cada caso hacia dónde se desplaza ese equilibrio. Chicos, comenzamos entonces nuestro análisis. Esto es según el principio de Le-Chatelier. Si disminuye la temperatura, profesora, yo busco aumentar la temperatura. Y para aumentar la temperatura tengo que ir donde esté el calor. El calor está en los reactantes. Entonces el equilibrio va a la izquierda. ¿Esto ayuda con la producción de antimonio? No, porque mi antimonio va hacia la derecha. Así que esto no ayuda. 2. La adición del monóxido de carbono. O sea, mira, acá está el monóxido de carbono. Quiere decir que está aumentando los productos. Entonces yo tengo que aumentar los reactantes. Y si yo aumento los reactantes, eso va a la izquierda. Adición de un catalizador. Pregunto, ¿el catalizador desplaza el equilibrio o no pasa nada con el catalizador? ¿Qué dicen? El catalizador no hace nada a la reacción, ¿no? No pasa nada aquí con el catalizador. Esto también es falso, ¿no? La adición de un catalizador no pasa nada. Y luego nos dice la disminución de la presión. Entonces yo tengo que aumentar la presión. Y si aumento la presión, tengo que ir a la derecha porque hay mayor número de moles. ¿Ok?
Entonces, el único que sí favorece a lo que nosotros hemos colocado como condición inicial es ese punto. Eso sería la alternativa casa, ¿no? Ahí está. Eso sería la alternativa casa. Siguiente pregunta, ¿estamos bien? A ver, chicos, manitos arriba si está todo claro. Manitos arriba, todo claro, muy bien, perfecto. Entonces, ahora turno de ustedes. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 5? A ver, ustedes díganme cuál es su respuesta. Clave, chicos. La siguiente pregunta 5. Aquí ya estamos hablando de los procesos electrolíticos, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El cloro es una sustancia que tiene gran poder desinfectante. Por ello se utiliza con frecuencia en la purificación de aguas domésticas e industriales. Una forma de obtener cloro gaseoso es mediante la electrólisis del cloruro de sodio, ya sea de solución acuosa o como sal fundida. Con respecto a los procesos electrolíticos del cloruro de sodio fundido, acuérdense cuando hablamos de fundido, solamente es el ion cloruro y el ion sodio y el ion cloruro. Pero cuando hablamos y acuoso, hablamos del ion sodio, del ion cloruro y de las moléculas de agua, ¿no? Seleccione la alternativa correcta. Ambos procesos son espontáneos. Si son procesos electrolíticos, como lo dice aquí, ¿no? Mediante el proceso de electrólisis, son no espontáneos, ¿no? No son espontáneos, ¿no? Son no espontáneos y sí utilizan corriente eléctrica continua. Así que esto sería falso. ¿Qué más nos dice? En la electrólisis de la sal fundida, que es se deposita sodio en el ánodo. Acá tenemos las reacciones. Miren, cuando tenemos la sal fundida, en el ánodo se deposita el cloro gaseoso, se libera, y en el cátodo se deposita el sodio sólido. Entonces, esto también es falso. En la electrólisis de la solución acuosa, dice, se libera oxígeno en el ánodo.
Cuando nosotros tenemos la solución acuosa, entonces ya la acuosa significa la presencia de agua. Y como es agua, en el ánodo se produce cloro y en el cátodo se produce hidrógeno gaseoso. Entonces, en el ánodo se produce oxígeno. En este caso estamos viendo que en el ánodo se produce cloro. Así que esto también sería falso. En ambos procesos el agua se reduce en el cátodo. Estamos viendo que en el primer caso el que se reduce es el sodio y en el segundo caso el que se reduce sí es el agua. Entonces esto también sería falso. Y en ambos procesos, en ambos electrólisis, los iones cloruros se oxidan en el ánodo. Sí, mira, en el ánodo el cloro se forma gas y aquí en el ánodo el cloro se forma gas. Así que esto sería correcto. ¿Listo? Eso sería el resultado a esa pregunta número 5. Siguiente pregunta, la clave en la 5 entonces es enano. Siguiente pregunta, pregunta número 6. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Yo les voy a decir las pautas para que ustedes puedan hacerlo solitos, ¿ya? Dice, el niquelado electrolítico es el recubrimiento de una superficie metálica con níquel, ¿no? Para ello, la pieza metálica debe actuar como cátodo. Dicho recubrimiento se emplea en la protección contra la corrosión y para darle mayor estética al material recubierto debido a su brillo. Para realizar el niquelado en cierta industria automotriz se sumerge una pieza metálica en una solución de sulfato de níquel. Entonces estamos trabajando en una solución de sulfato de níquel durante 8 horas y empleando una intensidad de corriente de 4.825 amperios. Al respecto, seleccione la alternativa de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Miren, se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo. Entonces, aquí yo tengo que saber, como es acuoso, profesora, tengo el níquel más 2, tengo el sulfato 2 menos y tengo la presencia de agua. ¿Quién es el que se reduce? ¿Quién se va al ánodo y quién se va al cátodo? Como no es un elemento del grupo 1 ni del grupo 2, entonces el níquel sí se iría al cátodo a depositar como níquel 0. Y en el ánodo, como tenemos aquí el sulfato y el agua, la regla dice que gana el agua y el que iría al ánodo sería el agua, ¿no? Así que en el agua se estaría llevando a cabo el proceso de oxidación formando oxígeno. Entonces, en el enunciado 1, ¿qué nos dice? ¿Se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo? No, en el cátodo se libera, se deposita níquel sólido. Por lo tanto, eso sería falso, ¿no? ¿Se produce oxígeno gaseoso en el ánodo? Miren, aquí está el ánodo y efectivamente sí se produce oxígeno, ¿no? Aquí está. Eso es correcto. Y se depositan 42.48 gramos de níquel sobre la pieza metálica. Voy a calcular aquí la ley de Faraday, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que la masa que se deposita es igual a la intensidad que tenemos de dato por el tiempo que también tenemos de dato sobre 96.500 multiplicado por el peso equivalente. Como nos están preguntando de níquel, tengo que saber cuánto es el peso equivalente del níquel. Y el peso equivalente del níquel sería 59 entre 2, porque viene a ser el número de electrones que se han transferido. ¿Listo? Entonces, el peso equivalente, 29.5. Reemplazamos en nuestra ecuación. La masa que se deposita es peso equivalente por la intensidad por el tiempo en segundos, ¿no? Todo sobre 96.500 y eso nos estaría dando una masa en el cátodo de 42
2,48. Y por lo tanto, ese enunciado es correcto y la alternativa sería avión. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, o tienen alguna pregunta? Todo, como ustedes pueden ver, es básicamente la teoría y nuestras fórmulas, ¿no? Si no sabemos nuestras fórmulas, no podemos resolver. ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, los leo, los escucho. ¿Ninguna? Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Nos dice, el nitrato de plata es una sal utilizada en joyería para depositar plata, ¿no? Mediante la electrólisis. Sobre diversas superficies para producir adornos, o sea, el nitrato de plata utilizan para que puedan hacer recubrimientos de plata, nos dicen, ¿no? Pueden ser anillos, collares, etc. En un proceso de plateado se electroliza una solución de nitrato de plata depositándose 10,8 gramos de plata sobre el cátodo. Al respecto, presión de una atmósfera a una temperatura de 27 grados Celsius. Entonces nos están preguntando, determine el volumen en mililitros que ocupa ese gas, ¿no? Después de que ocurre el proceso electrolítico. ¿Qué hacemos? Tengo que identificar en el nitrato de plata quién se oxida y quién se reduce, ¿no? El nitrato de plata en solución acuosa, entonces tengo plata y tengo el nitrato, ¿no? Y como es una solución acuosa, tengo la presencia de agua, o sea, tenemos plata, tenemos nitrato y tenemos la presencia de agua. En el cátodo creo que está claro, sería la plata y pasa a plata cero. Entonces ya este va al cátodo. Ahora el detalle es, ¿quién va al ánodo? ¿El nitrato o el agua? Entonces, de acuerdo a los potenciales que hemos visto y las reglas, el que estaría yendo al ánodo sería el agua, formando el oxígeno, liberando 4 electrones. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Faraday para poder relacionar la masa que se deposita en el cátodo y la masa que se libera en el ánodo. Nos dice que el peso equivalente de A es igual al peso equivalente de B, ¿no? Entonces, en la masa de A que se deposita, mira, aquí está, 10,8. El peso equivalente 108, nada más. Y esto es igual a la masa del oxígeno, que es lo que se libera, ¿no? Sobre el peso equivalente del oxígeno, que sería acá 32/4, que es igual a 8. Entonces, ¿cuánto sale esa masa de oxígeno que se ha depositado o que se ha liberado? 0,8 gramos de oxígeno. Ahora, ¿pero yo qué quiero saber? Quiero determinar el volumen, profesora, ¿no? Pero te dan el volumen y además, cuando te dan el volumen, te dicen la temperatura y te dicen la presión. Si te dan presión, te dan temperatura y te piden hallar volumen, entonces tienes que hacer de frente a tu ecuación de pavo ratón. Realizando mi ecuación de pavo ratón, miren, ahí está. N es 0.025 mol, que ya lo hemos calculado. R te dan de dato, aquí está el R, 0.082. Aquí está la fórmula que estamos empleando. Y el volumen, ¿a qué es igual? Al número de moles por R por T sobre la presión. Un número de moles que acabamos de calcular, el R que te dieron de dato la constante de 0.082
La temperatura, hay que sumarle, no te olvides siempre 273, ¿no? Acá nos dicen que la temperatura es 27, súmale 273 y eso sería 300 Kelvin entre la presión de una atmósfera. ¿Cuánto sale ese volumen? Ese volumen sale 615 mililitros, que sería equivalente a 6,15 por 10 al cuadrado mililitros. Entonces la clave sería enano. Es un ejercicio combinado con la ecuación de los gases, ¿no? Siguiente pregunta, pregunta número 8. Miren, en la pregunta número 8 nos dan una celda y nos dicen cuál es el diagrama de la celda, la reacción global y si es que para que pueda encender se necesitan 3 pilas de este tipo. Nos dicen que para que pueda encender esa linterna necesitamos 4,68 voltios. Entonces, yo observo aquí y yo les pregunto, miren, el potencial de la plata es 0,8 más y el potencial del zinc es menos 0,76. Chicos, pregunto, ¿quién se reduce, la plata o el zinc? Ya recuerda que el que se reduce es el que tiene mayor potencial de reducción. ¿Quién se reduce, la plata o el zinc? ¿Quién se reduce, la plata o el zinc, jóvenes? Mayor potencial. ¿Quién tiene mayor potencial? Definitivamente la plata, ¿verdad? Él se reduce y este se oxida. Así de fácil. El que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce. Entonces, esto se reduce en el cátodo y este se oxida en el ánodo. ¿Cuál es el diagrama de la celda? Siempre colocamos primero lo que ocurre en el ánodo y luego colocamos lo que ocurre en el cátodo, ¿no? Entonces, en el ánodo, ¿quién se oxida? Se oxida el zinc 0 a zinc 2 más. Profesora, pero la reacción está al revés. Como tú tienes la reacción de reducción, entonces tú tienes que invertir esta reacción para tener la reacción de oxidación. Zinc 0 a zinc 2 más, en cambio acá el sí se reduce, así que ahí no cambias nada. Y eso es la plata 1 a plata 0. Balanceando la ecuación, esto sería mi ecuación global, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. El diagrama de la celda siempre va primero lo que ocurre en el ánodo y luego lo que ocurre en el cátodo. Entonces, en el ánodo, ¿quiénes se oxidan? En el ánodo, a ver, acá que tenemos. ¿El diagrama de la celda es esto de aquí? No, eso sería falso, porque primero va el ánodo y en el ánodo se encuentra el zinc, del zinc 0 al zinc 2 más, y luego sería la plata más 1 a plata 0. Por lo tanto, ese primer enunciado aquí, esto sería falso, ¿no? Eso no es el diagrama de la celda. Tiene que ser ánodo y cátodo. Luego, en el enunciado 2 nos dicen la reacción global. Para la reacción global, lo único que tenemos que hacer es sumar la semirreacción del ánodo y la semirreacción del cátodo. Sumando entonces sería esta ecuación, ¿ok? Y sería zinc que pase a 2 más, a plata 2 más, ¿no? 2 veces la plata más 1 y produce zinc 2 más 2 veces plata. O sea, solamente lo que estamos haciendo es sumando ambas reacciones y colocando lo que va en el ánodo y lo que va en el cátodo. Por lo tanto, ese enunciado, según lo que vemos acá, sí es correcto con lo que estamos resolviendo. Y finalmente nos dicen si se necesitan 3 pilas de este tipo. Para poder saber cuántas pilas vamos a calcular el potencial, ¿no? ¿A qué es igual el potencial? El potencial de la celda, ¿no? El potencial de la celda es igual, el potencial de la celda, vamos a escribir aquí. Es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿no? Entonces, en el cátodo, ¿quién era el potencial de reducción? Mira, cátodo, aquí está arriba en el cátodo, aquí está, el cátodo, 0,80 y el otro es menos 0,76.
0.80 menos, menos 1.76, ¿no? 0.76. Menos 0.76. Menos 0,76. ¿Cuánto sale ese potencial de la celda? Ese potencial de la celda sale efectivamente 1.56 voltios. ¿Ok? Ahora, como nosotros queremos emplear o queremos alcanzar una pila de 4,68 voltios que se necesita, entonces, ¿cuántas pilas necesito comprar? Si son 2 pilas, entonces va a ser el doble, ¿no? Y si son 3 pilas, va a ser el triple. Entonces, 1.56 por 3 efectivamente te va a dar esos 4,68 y ese enunciado sí sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Nuestra clave sería la alternativa enano. ¿Ok? Domiciliarias, chicos. A ver, la pregunta 1, la clave es enano. La pregunta 2 es casa. ¿Lo tienen? Pregunta 2, casa. Pregunta 3, barco. Pregunta 3, barco. Y finalmente la pregunta 4, que la clave sería 4. 4 que diga este barco. Ok, chicos, entonces con esto estaríamos terminando. Gracias, Samuel. Con eso estaríamos terminando lo que corresponde a cinética, equilibrio y electroquímica. ¿Ya? Tienen que estudiar, tienen que seguir repasando. Estos son temas bastante importantes en los exámenes, ¿no? Sobre todo lo que vienen combinados, ¿no? Con gases, con soluciones, con concentraciones, con balances, con reacciones químicas. Esos son los más cotizados por ser reacciones completas. ¿Ya? Muy bien, nos queda un minutito. Si tienen alguien alguna pregunta, alguna duda. Listo, entonces eso sería todo. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Chao, chao. Buenas tardes.